también, iglesia y amigos que nos acompañan en esta mañana. Vamos a seguir viendo de manera consecutiva y expositiva el precioso Evangelio de Mateo. Yo sé que quizás pareciera que no avanzáramos mucho, pero los últimos 3 capítulos de Mateo necesitábamos tener un examen exhaustivo porque son palabras de Cristo mismo. Después de todo, todos los que me oyen hoy, y para mí también, nosotros debemos ser como María, la hermana de Lázaro. Ella se sienta a escuchar las palabras de Cristo, el Señor, por encima de cualquier otra cosa, como lo más importante, y nosotros debemos escoger la mejor parte, como dijo Cristo. Creo que ustedes saben a cuál texto estoy haciendo alusión. Recuerden que solamente hay una cosa que es necesaria. Y María se sentó a sus pies a oír su palabra. Nos encontramos en el Sermón del Monte que dio Cristo en aquella ocasión. Ese sermón extenso, profundo, poderoso que dio Cristo a una gran multitud de discípulos, pero también de todo tipo de personas. El Señor conocía el corazón de todos ellos. Y hoy, en este tiempo, en estos minutos, si el Señor nos lo permite así, vamos a estar concluyendo el Sermón del Monte, nuestra exposición del Sermón del Monte, con esta última enseñanza que da Cristo acerca de los dos cimientos. Los dos cimientos. Es así como Cristo finaliza este sermón a través de esta enseñanza. Recordemos, hermano y amigo, que en el tramo final del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos hace encarecidamente una invitación abierta a todos. Esta es: entrad por la puerta estrecha. La invitación de transitar por un camino al que llama el camino angosto, que lleva a la vida. Nos hace una solemne advertencia a los creyentes que nos guardemos y nos cuidemos de los falsos profetas, pero también de una falsa profesión de fe, de una falsa profesión de fe, que debemos observar nuestra vida a través de lo que él llama los frutos, ¿se acuerdan? Por sus frutos los conoceréis, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Los frutos, al fin y al cabo, reflejan la esencia de lo que ustedes y yo somos. Los frutos demuestran si nuestra naturaleza ha sido transformada, regenerada por la gracia del Señor. Aprendimos el deber de estar examinándonos constantemente, frecuentemente, si estamos en la fe. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está nuestra confianza? Si está en algo más, si está en algo distinto a nuestro Señor Jesucristo. Porque qué terrible sería para nosotros escuchar aquel día esas terribles palabras: nunca los conocí, no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, hacedores de iniquidad, por no hacer la voluntad de Dios. Aquel gran día, el día del juicio final. Hoy, iglesia, vamos a estar, con la ayuda del Señor, viendo con más detalle estos versículos del 24 al 29. Le ruego que
podamos prestar atención, que el Señor nos ayude, porque acá finaliza este sermón. Y creo que la enseñanza sigue siendo la misma. En un sentido, está conectada con los versículos anteriores. ¿A qué hago referencia? Obediencia es lo que Dios quiere de su pueblo. Obediencia es lo que Dios quiere de sus discípulos. Oiga con atención por el bien de su alma lo que el Señor nos dice en este texto, porque te aseguro en esta mañana que tiene que ver contigo, con todos nosotros, sin excepción, nos incumbe a todos, se lo puedo asegurar, porque la vida de todos nosotros está en este pasaje, no lo podemos eludir, así que ora en tu corazón para que Dios inquiete tu alma y todos podamos ser llevados por el Espíritu de Dios a orar la petición del salmista en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, conoce mis pensamientos y pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Salmo 139, versículo 23 y 24. Que ese sea el deseo de nosotros, hermanos. Examíname, Señor, continuamente. Vamos a estar viendo estas palabras y quiero iniciar con el verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Vamos a detenernos allí. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Deseo que consideremos en un momento 3 aspectos de esto. Lo primero es lo siguiente. ¿Cuáles palabras se refiere Cristo? Que oigamos con atención. ¿A cuáles palabras está haciendo referencia? Bueno, hermano y amigo, no olvidemos que en este texto de Mateo 7, verso 24 al 29, está concluyendo el Sermón del Monte, lo cual sugiere acá el Señor que cuando dice cualquiera pues que me oye estas palabras, está haciendo referencia o nos indica que está hablando de toda la totalidad del Sermón del Monte, no solo los versículos previos, anteriores, sino desde Mateo 5, hermanos. Desde Mateo 5 hasta desde esas, ¿cómo comienza Mateo 5? ¿De acuerdo? Las bienaventuranzas, hasta estas últimas advertencias que nos da Jesús en el capítulo 7. Podríamos pasar toda nuestra vida terrenal y toda la eternidad solo considerando estas palabras de estos 3 capítulos. Cualquiera que me oye estas palabras se refiere a la totalidad del Sermón del Monte. Ahora, ¿las palabras de quién? ¿Las palabras de quién? Por supuesto, del Señor Jesucristo. Oír las palabras del Hijo de Dios con toda solicitud y con toda diligencia. Hace poco estuvimos viendo en uno de nuestros cultos que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3, ¿verdad? Pablo, el apóstol, en 1 Corintios, dice que para muchos Cristo es una piedra de tropiezo para los judíos, aclara él. Para los gentiles, para los no judíos es una locura. Pero para los creyentes esto es, o sea, Cristo es poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Entonces yo te pregunto en esta mañana, si en Cristo se halla todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y Él es la sabiduría de Dios, ¿no hemos de oír con atención sus palabras?
Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice el Señor. Ahora, presta atención a ese cualquiera. Ese cualquiera te incluye a ti, me incluye a mí. En aquel día hubo una gran multitud que escucharon el Sermón del Monte. Acuérdese, Mateo 5:1 dice que se juntó una gran multitud. ¿Qué dice Mateo 5:1? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Nota que dice viendo la multitud, pero ¿qué es lo que quiero hacer énfasis? Nosotros, hermanos, estamos leyendo y escuchando también exactamente las mismas palabras que aquella multitud escuchó ese gran día. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que ellos oyeron ese día y lo que nosotros escuchamos hoy? Nosotros no creemos, hermanos, que la Biblia haya sido alterada. Es inspirada y es infalible. Por eso decía hace un momento que esto nos incumbe a todos. Cualquiera pues que oye estas palabras. Cualquiera pues. Esto quiere decir que hoy nosotros somos parte de la ilustración, el ejemplo o la parábola, si le quiere llamar, que vamos a ver en esta mañana, de los dos cimientos. Lo que quiero transmitir en este momento es que oír, hermanos, iglesia, amigos, oír las palabras de Dios y de su Hijo Jesucristo es un privilegio enorme que tenemos. Es una bendición enorme, pero que a su vez acarrea una gran responsabilidad. Usted puede decir, bueno, pastor, predicador, quizás en tal caso, entonces mejor es no oír sus palabras. Si eso me va a hacer responsable, entonces prefiero no escucharlas. Bueno, si el razonamiento es ese, yo creo que no es la solución. ¿Sabe por qué? Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos tapamos los oídos y decimos no quiero escuchar, lo que estamos es atrayendo condenación para sí mismos. Hoy, ciertamente, por este texto vamos a ver, somos llamados a obedecer la palabra que oímos. Pero te digo de una vez, oír es tan importante como hacer su palabra. Porque sencillamente no podemos hacer lo que no conocemos. No podemos hacer lo que no hemos oído y lo que no hemos escuchado. Así que meditemos en esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Versículo 24, Mateo 7. Estamos en el verso 24. Ahora, durante unos minutos lo que vamos a hacer es concentrarnos 100% en la ilustración que Cristo dice en este texto. El ejemplo que Él usó. Hermanos, el Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, usó muchas ilustraciones, ejemplos, parábolas. Las hemos visto incluso en el mismo Sermón del Monte. No hace mucho veíamos el árbol y sus ¿qué? Y sus frutos. ¿Cierto? Puertas, caminos, la lámpara del cuerpo, tesoros. ¿Qué es todo esto? Ilustraciones que el Señor usó para, por supuesto, resaltar o querer comunicar una enseñanza puntual, particular. Pero antes de ir allá, porque esa es la esencia de la enseñanza, nos es necesario centrarnos en la ilustración como tal, en el ejemplo. Y quiero que me acompañen a un texto bíblico que es el paralelo de este, en el Nuevo Testamento. Vayamos por favor a Lucas, el capítulo 6, todos vayamos allá por favor.
Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Lucas 6, verso 46 al 49. Dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, verso 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Acá en Lucas está la misma ilustración, pero nos permite ver algunos detalles, un poco más de detalles de lo que nos relata Mateo en su evangelio. Iglesia, un paréntesis, recuerden que los 4 evangelios, lejos de contradecirse entre sí, lo que hacen es un complemento mutuo. Entre los 4 se complementan en una armonía perfecta. Centrados en la ilustración, ¿cierto? En el ejemplo. Lo primero es lo siguiente: Jesús nos habla acá, en primer lugar, de un hombre que tiene una característica, algo que lo distingue. Tal hombre es que prudente. Es la palabra pronimos en el griego, que se traduce así en nuestro castellano: sabio, sensato, discreto, inteligente. Tal es ese hombre: sabio, prudente, cuerdo. Resulta que ese hombre sabio es también un constructor que está edificando, construyendo su propia casa, donde va a morar, Y el texto, el Señor Jesús nos dice que este hombre, ¿por qué es sabio? Porque él edifica su casa sobre un cimiento. Nos habla el texto de un cimiento, la cual es ¿qué cosa? ¿Cuál es ese fundamento? Una roca. Y mis hermanos y amigos, cuando acá dice la roca, lo que busca transmitir el texto no es como simplemente como una pequeña piedra, como si esa casa estuviera edificada sobre una pequeña piedra, sino que se traduce también como una gran masa rocosa, como algo grande, pero fuerte, firme. Esa palabra roca es la palabra Petra, de donde en nuestro español surge la palabra roca, piedra o peña. De hecho, también viene de allí lo del apóstol Pedro, de allí viene Petra. Pero ese es el punto. Vayámonos imaginando la ilustración. Esa casa es edificada sobre una gran roca. ¿Qué viene a su mente cuando pensamos en esa palabra roca? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué sinónimos? Bueno, firmeza, estabilidad, fuerza, seguridad, algo que es inconmovible. Todo eso viene a nuestra mente cuando pensamos en una roca, ¿cierto? Y quizás pueda pensar en otras palabras más, pero le aseguro que todos son sinónimos hacia eso, apuntan a eso: firmeza. Bueno, el Señor nos dice que resulta que cayó abundante agua del cielo.
que descendió la lluvia. Ayer nuestra ciudad experimentó una gran tormenta. Vinieron grandes torrentes de agua, dice nuestro pasaje. Un gran viento golpeó esa casa, azotó esa casa. Prácticamente el escenario del versículo 25 es la de una gran tormenta, ¿cierto? Una enorme tormenta y allí en medio está esa casa sobre la roca. En Israel, generalmente no hay con frecuencia este tipo de tormentas, pero cuando las hay, son de esta magnitud. Una gran tormenta estaba azotando aquella casa. Ahorita leíamos en Lucas, nos habla de una gran inundación, con ímpetu, así como nosotros quizás hemos visto en noticias o en casos que se presentan, cuando hay grandes avalanchas, inundaciones, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que eso arrasa todo, ¿cierto? Casas, barcos, carros, lo que encuentra a su paso, lo arrasa por completo. Ese es el escenario que nos plantea el Señor Jesucristo en su ilustración. La pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Cuál será el fin de aquella casa? ¿Cuál será el fin de aquella casa? Luego de esa tormenta, de esa tempestad, de esa adversidad. ¿Cuál es el fin de aquella casa construida por aquel hombre sabio? ¿Cuál es la respuesta según el pasaje? No le ocurrirá nada. No cayó, dice. Esa casa sobrevivió a la tempestad. Se mantuvo, ¿qué? Firme. Se mantuvo firme. No se movió. No se movió. Pregunta, ¿cuál es el secreto para que aquella casa no fuese arrasada y destruida? Hermanos, no fue porque aquella casa tuviera una belleza externa, una belleza exterior. Fue principalmente por algo y el Señor lo aclara el por qué. Fue solo por una razón. Aquella casa fue fundada, dice, si lo notan, versículo 25. No cayó porque estaba, y usa la palabra, fundada. Fundada sobre la roca. Fue cimentada sobre algo inconmovible, sobre algo inmutable. Quizás algunos de ustedes pueden entender mejor el ejemplo. Están más familiarizados con este tema de construcciones, de edificaciones. Pero lo mínimo que podemos entender es que, ¿qué es un cimiento? Un cimiento es la parte del edificio que se halla debajo de la tierra. Es esa parte del edificio o de la casa sobre lo que descansa, literalmente descansa toda la edificación. Esa es pues la historia de aquel primer hombre. Pero resulta, mis hermanos y amigos, iglesia, que allí no terminó o no termina la ilustración. La parábola. Este no es el único hombre. Veamos ahora el verso 26 y el 27. Verso 26 y 27. Nos habla de un segundo hombre, ¿cierto? Un segundo hombre. Ese hombre, a diferencia del primero, también tiene una característica. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es lo contrario. Tal hombre es insensato. La palabra se traduce así en nuestro español: ignorante, fatuo o sencillamente necio. Necio.
Ese hombre, insensato o necio, también construyó una casa. Estaba construyendo su casa donde había de morar. Pero este hombre edificó aquella casa en un terreno distinto, otro tipo de terreno, de fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Versículo 26. La arena o la tierra, como lo llama Lucas, no sobre una roca, sino sobre una arena. Piense, una arena que se amontona en la playa, quizás se puede mover con facilidad. Hagamos el ejercicio otra vez. ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en la arena? Lo contrario, inestabilidad, inseguridad, debilidad, fragilidad, algo que se mueve fácilmente. Este segundo hombre, insensato, edificó sin un fundamento, o si le llamamos un fundamento a la arena, entonces es completamente inestable. Pues bien, iglesia, resulta que sobre esa segunda casa vino la misma tormenta, la misma, igualita. Descendió la lluvia, vinieron los mismos torrentes, las mismas inundaciones, fue azotada con la misma fuerza que la primera casa. La pregunta es la misma. ¿Cuál creen ustedes, qué creemos nosotros que será el fin de aquella casa cuando sobreviene la adversidad? La pregunta es, ¿podrá aquella casa fundada sobre la arena permanecer en pie? ¿Podrá permanecer en pie? ¿Sufrirá algún daño? Hermano, presta atención, con temblor voy a decir lo siguiente. El Señor Jesús no exagera. Y mire lo que dice al final del verso 26. Del verso 27. Dieron con ímpetu contra aquella casa y ella cayó. ¿Y qué dice? Fue grande su ruina. Irreparable. Se derrumbó literalmente, pereció. Y seguro que ese hombre estaba allí cuando pasó la tormenta. Y también pereció. Yo le digo algo, hermanos y amigos. Acá el Señor dice, grande fue su ruina. Creo que el Señor Jesucristo, cuando acá dice, grande fue su ruina, está teniendo en mente nuevamente algo eterno. Condenación eterna. ¿Por qué lo sabemos? Por el contexto. Unos versículos atrás dice, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Comenta un hermano llamado William Barclay lo siguiente: en Israel los constructores tenían que tener una característica si eran buenos constructores. Tenían que tener previsión, o sea, prever algo futuro. ¿Por qué? Porque resulta que los terrenos en Israel, lo normal es que en el verano había muchos terrenos que a simple vista parecían buenos, agradables, pero que cuando llegaba el invierno venían a ser el lecho de los ríos y de las inundaciones. Y podía ser perfectamente muy tentador para cualquiera construir un terreno en la arena sin tener tantas molestias de cavar y profundizar hasta llegar al cimiento, hasta la roca. ¿Por qué digo esto? Hermanos, cuando el Señor Jesús daba ilustraciones, Él no decía lo que le ocurría. Él presentaba cosas de la vida diaria, que las personas que lo oían fácilmente podían entender porque eso se presentaba en el día a día para ellos.
y no es extraño para nosotros. Podemos entender estas cosas. ¿Quién de ustedes o yo puede decir no entiendo esta ilustración? ¿Cuántos hay que en el afán de edificar y de construir lo hacen sobre asuntos inestables, no sobre cimientos firmes? Esta es la historia que nos da el Señor Jesús acá. Grande fue su ruina. Así termina el Sermón del Monte. ¿No le parece curioso? Yo cuando veía el pasaje, yo me hice la pregunta, ¿por qué habrá terminado así con esta historia el Sermón del Monte, hermanos? Un sermón de 3 capítulos. Tratemos de ahondar un poco más en esta ilustración. Veamos algunas implicaciones de esa parábola. Y hagamos un ejercicio. ¿Qué similitudes y qué diferencias podemos ver en esas dos casas? Porque hay diferencias, pero también hay cosas que se parecen. Pensemos primero en las diferencias. Diferencias. Por supuesto, una casa fue construida sobre un fundamento firme, ¿cierto? La roca. La otra, arena, inestable. Creo que también el texto nos sugiere, y es de sentido común, que la que fue construida sobre la roca tuvo que tener una mayor ¿qué? Una mayor exigencia física, un mayor trabajo, un mayor esfuerzo. Lucas nos lo dice, ese hombre cavó profundo, ahondó hasta que llegó a la tierra, a las profundidades de la tierra, a la roca. Mientras que la segunda casa probablemente no tuvo tan largo trabajo, fue sobre la arena. Pero también hay similitudes entre las dos casas. ¿Como cuáles? Dice un autor. Por ejemplo, esos dos hombres eran ¿qué? Constructores. Los dos eran constructores. Los dos hicieron la misma labor, edificaron su propia casa. Es más, hermanos, ¿y qué tal que hasta tuvieran el mismo diseño? Podían tener igual, ustedes o la podíamos ver las dos y externamente era igual la una de la otra. No podríamos ver diferencia entre ellas. Exteriormente iguales. Pero cuando se llega el momento de la aflicción, de la tormenta, es donde se deja ver cuál está bien cimentada y cuál no, ¿cierto? ¿Qué más similitudes? Bueno, estos dos hombres terminaron su labor. Ahí no dice que el segundo dejó su casa incompleta. Los dos hombres perseveraron hasta terminar sus casas. Otra similitud importante que no podemos pasar por alto. Ambas casas sufrieron ¿qué cosa? La misma tempestad, la misma adversidad. Ambas fueron igualmente azotadas con la misma fuerza por inundaciones. Acompáñeme a Proverbios 10:25, un momento por favor. Es muy probable que cuando el Señor menciona esta ilustración, tiene en mente pasajes del Antiguo Testamento. Acuérdense que el Señor Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. Miren por ejemplo esta cita, que va acorde con esta parábola. Proverbios 10:25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Mas el justo, ¿qué dice el texto? Permanece para siempre. Después de ver estas implicaciones, llegamos al punto culminante de esta enseñanza. Te pregunto en esta mañana y preguntémonos todos, ¿qué significa todo esto? Usted puede estar pensando, pastor, ya dígame una vez por todas, ¿qué significa todo esto?
¿Es necesario ahondar en tantas cosas, en tanta ilustración? ¿Podemos entender la historia, hermanos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué quiso enseñar Jesucristo con esta ilustración? ¿Cuál es la esencia de esta enseñanza? ¿A dónde quiso llegar? ¿A qué punto llegó el Señor? ¿Qué tiene que ver con nosotros en esta mañana? Las parábolas son hermosas si entendemos lo que hay detrás de ellas. Bueno, para no innovar, el texto mismo nos da la respuesta. El texto mismo. El Señor Jesucristo nos quiere enseñar a dónde quiere llegar con esta ilustración. El Señor nos dice qué hay detrás de la historia de estos dos hombres y sus dos casas. ¿Por qué? ¿Cómo lo vemos en el pasaje? El Señor está diciendo, haré semejante, ¿sí lo notan? Si oye mis palabras y las hace, le compararé con tal hombre. Si oye mis palabras y no las hace, será semejante a tal hombre. Ahí está la enseñanza, hermanos. Así tiene que ver con usted en esta mañana y conmigo. Con aquel que oye la palabra y la hace, o con aquel que oye la palabra y no la hace. Y por otro lado, el que no oye su palabra es comparado con ese hombre insensato. Verso 26, vuelve a decir lo mismo. Le compararé, ahí está, le compararé. Será semejante a. Obediencia es la enseñanza. Por eso nos incumbe a todos en esta mañana. Es más, hermanos, permítanme tratar de ser lo más claro posible. ¿Sabe usted a quién representa esa casa? ¿Sabe usted en esta mañana qué significa esa casa? Tu vida. Nuestra vida. ¿Sabes qué significa o representa esa arena? Esa arena es todo aquello donde tú pones tu fundamento y tu esperanza y que no es Jesucristo. ¿Y quién, mejor dicho, quién es esa roca? Amén, ¿cierto? Sobre el cual tu vida entera debe estar cimentada, fundamentada. ¿Y sabes qué son aquellas lluvias, inundaciones, vientos fuertes? ¿Sabes qué simboliza, representa? Los días de tu adversidad. Pero, creo que va más allá de eso. Más allá de adversidades temporales. Mis hermanos y amigos, esas inundaciones, vientos y lluvias también significan aquel gran día del juicio final. Por el contexto lo podemos inferir. ¿Quién quedará en pie en el día de su ira y de su indignación? ¿Quién quedará en pie el día de la venida de Jesucristo? Voy a leer unos textos, hermanos. Los pueden anotar en sus apuntes si después los quieren leer con más detenimiento. Y que todos tienen que ver a esto mismo. Apunta al día del juicio final. Apocalipsis 6, versículo 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17.
Ay, hermanos, esto nos debería hacer temblar. Qué triste si oímos esto con ligereza, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Segundo texto, Malaquías 3:2, Antiguo Testamento, los profetas menores. Malaquías 3, versículo 2, dice lo siguiente. Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Sí lo notan? De su venida. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él, ¿de quién está hablando? De Cristo. Cuando Él se manifieste, porque Él es como fuego purificador. Y un último texto, otro profeta del Antiguo Testamento, Nahum capítulo 1, versículos 6 al 8. Pueden anotar las referencias o ir allí en sus Biblias. Nahum capítulo 1, versículos 6 al 8. Notemos lo que dice este profeta. Otra vez dice lo siguiente: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él hiende las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la ¿qué? Angustia, y conoce a los que en él confían. Verso 8, miren lo que dice. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Hermanos y amigos, sigue el Señor hablando de ese gran día, como lo venía diciendo versículos atrás. Muchos en aquel día me llamarán Señor, Señor. Bien, el Señor sigue teniendo en mente ese día, ese gran día. Y los únicos que podrán permanecer de pie ese día, el día de su venida, son aquellos que se hayan cimentados en Jesucristo. Aquellos que Él conoce. Los que no, la inundación los arrasará y los consumirá. ¿Tiene que ver con nosotros entonces? Claro que sí. ¿Cómo podemos escapar de esta historia, de esta parábola? ¿Acaso no estaremos tú y yo aquel gran día? Ciertamente lo estaremos. Pero también la exhortación va dirigida en lo siguiente, oigamos con atención. El que oye mis palabras y las hace. El que oye mis palabras y no las hace. ¿Qué enseñanza hay acá, iglesia? El peligro, el gran peligro de solo oír la palabra. Lo que se nos está advirtiendo acá es que ustedes y yo tenemos una tremenda facilidad para oír y gran dificultad para hacer la palabra de Dios. El Señor está resumiendo todo acá. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Hermano, es lamentable que nosotros oigamos la palabra y no respondamos a ella. Es lamentable. ¿No lo leíamos ahorita juntos, Santiago? Qué triste es aquel hombre que se mira al espejo y luego se va y se olvida de cómo era. Qué triste es aquel hombre o mujer que oye la palabra y es un oidor olvidadizo. Esto nos enseña que el conocimiento envanece por sí mismo, como dice la Escritura también. Amigo, hermano, ¿de qué sirve el conocimiento si no se traduce en acciones reales? Es más, Mateo 8, lo que sigue, es tremendo, el sermón del monte, pero después Mateo 8, ¿sabe qué es Mateo 8? Milagros.
el Señor teniendo misericordia de las multitudes. Si la verdadera teología no produce vida, está muerta, hermanos. Es lo que dice Santiago. La fe sin obras es muerta en sí misma. Oír las palabras y hacerlas. Si no lo hacemos es insensato. Es como, decía un autor, es como ir ante un médico, ante un doctor, a una consulta, y que el médico nos formule la medicina, nosotros la oigamos y luego simplemente tomemos esos medicamentos y los tiremos a la basura. Es insensato. Pero te digo algo, hacer la voluntad de Dios es imposible para ti y para mí. Necesitamos el poder y la gracia del Señor. El cimiento de tu vida se pondrá de manifiesto cuando llegue la aflicción, cuando llegue la adversidad y cuando llegue el gran día del juicio final. Así que es mejor examinarnos aquí y ahora antes de que sea demasiado tarde. Señor, Señor, solo una vida con un cimiento estable resistirá la tormenta y la prueba. Solo una vida anclada en Jesucristo perdurará. Vamos a concluir, hermanos y amigos, esta enseñanza, este sermón, con los últimos 2 versículos del texto. Mateo 7, versículo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como ustedes si ustedes tienen las Biblias, que las palabras de Jesús están en rojo, acá ya no están en rojo. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que el Sermón del Monte terminó. Mateo, el Evangelio de Mateo, tiene varios discursos extensos de Cristo, ninguno como el Sermón del Monte. Pero en todos ellos, Mateo tiene una característica. Cuando termina la enseñanza o la predicación, Mateo suele decir lo siguiente: y cuando terminó Jesús, estas palabras. Estos 2 versículos, hermanos y amigos, sencillamente se nos está diciendo cuál fue el efecto que tuvo el Sermón del Monte sobre aquella audiencia, sobre aquellas personas. El efecto del Sermón del Monte. Mientras esa multitud le oía. ¿Y cuál fue el efecto? Lo tenemos en el versículo 28. Una profunda admiración. La gente simplemente, hermanos, se maravillaba, se asombraba. Sorpresa. No es la única vez que la Biblia nos dice eso. Anoten estas citas: Lucas 4:32, Marcos 1:22 nos dice algo semejante. Lucas 4:32, Marcos 1:22. Se admiraban. En una oportunidad, cuando el Señor Jesús predicó en su propia tierra, en Nazaret, en la sinagoga de los judíos, dice el texto que ellos se maravillaban y decían lo siguiente: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Se admiraban, y el texto, nuestro pasaje, nos dice de qué se admiraban. Doctrina, dice. Doctrina. Fíjese usted que la palabra doctrina está en la Biblia. La palabra en el texto original es didaje. ¿Qué significa esto? Instrucción o enseñanza. Se asombraron de la instrucción y enseñanza de Cristo Jesús.
¿Por qué? Por la sustancia de su enseñanza, la esencia de su enseñanza. Hermanos, le aseguro que esa multitud que estaba ese día nunca habían oído en toda su vida esas palabras. ¿Saben por qué? Porque nadie jamás les había presentado la ley y se las había llevado a lo más profundo de sus corazones. Se admiraban por su doctrina, pero también dos, se admiraban por la forma como la enseñaba. Versículo final, el 29. Porque hablaba como quien tenía autoridad. Como quien tenía autoridad. Miren que no está diciendo se admiraban de su elocuencia, de su oratoria o cosas así. No. Se admiraban por la autoridad con la cual les hablaba. Como quien tiene autoridad y no como los escribas a los cuales ellos estaban acostumbrados. ¿Qué quiere decir que enseñaba con autoridad? Que enseñaba con poder del Espíritu Santo, con potestad, como Señor. ¿Por qué Jesús enseñaba con autoridad? Bueno, primero tenía una autoridad intrínseca, inherente. El Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Una autoridad inherente a él. Dos, una autoridad que el Padre ciertamente le dio. Mateo 28, 18. Toda autoridad, mire lo que él dice, me ha sido ¿qué? Dada. Me ha sido dada del Padre. Juan 5, 27. Toda autoridad le fue dada para hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Si lo notan, le fue dada. Le fue entregada. Y tres, el Señor Jesús hablaba como quien tenía autoridad porque Él se remite a la autoridad máxima también, las Escrituras. Jesús se remite a las Escrituras mismas. Él habla con autoridad desde la autoridad. Y además su vida en verdad es ejemplar. Todo lo que los que lo escuchaban podía decir, ciertamente este hombre vive lo que predica. Mientras que los escribas y fariseos acudían a sus tradiciones humanas y aparte su ejemplo no era el mejor. Y yo pregunto, hermanos, ¿dónde vemos la autoridad de Cristo? ¿Cómo la vemos en todo el Sermón del Monte? Bueno, no decía el Señor, oísteis que fue dicho. ¿Qué está haciendo Él ahí? Citando las Escrituras. Y luego dice, pero yo les digo, autoridad, hermanos, autoridad. Pero así como esta autoridad causó asombro en muchos, en otros causó enojo e ira. Pronto se empezaría a escuchar, ¿con qué autoridad haces tú esto? ¿Con qué autoridad haces estos milagros? ¿Con qué autoridad enseñas esto? ¿Con qué autoridad dice que puedes perdonar pecados? Pero el Señor Jesucristo tiene autoridad para enseñar por cuanto Él es el profeta que había de venir, el que anunció Moisés. El Señor Jesucristo tiene autoridad para perdonar pecados por cuanto Él es sacerdote de su pueblo. Tú eres sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y tiene autoridad sobre todos sus enemigos y sobre todos los impíos por cuanto es el gran rey, sobre el cual todos están bajo el estrado de sus pies. Concluimos con estas reflexiones finales. Y quiero empezar por esto último. Yo me pregunto en esta mañana, ¿no debería causarnos el Sermón del Monte el mismo efecto a nosotros? ¿No debería causarnos este mismo efecto?
¿No deberíamos nosotros también asombrarnos de la doctrina de Cristo, de sus enseñanzas? ¿No deberíamos asombrarnos también de su autoridad, tanto como lo oyeron aquellas personas ese día? ¿No estamos leyendo acaso las mismas palabras? ¿Qué diferencia hay? Pero es lamentable cuando nuestra actitud es otra vez lo mismo, otra vez lo mismo de siempre. Asombro es lo que debemos tener, asombro debe causar la palabra de Dios. Pero que no se quede tampoco solo en asombro, obediencia, obediencia. Yo le animo, hermano y amigo, a que recurra con frecuencia al Sermón del Monte. Sumérgete en él, porque el Sermón del Monte es el Evangelio. El Sermón del Monte nos muestra nuestro pecado. El Sermón del Monte te dice y me dice a mí que nos urge tener un Salvador, que estamos en peligro de muerte y que necesitamos urgentemente un Redentor. Si tú quieres saber lo que significa la vida cristiana, ve al Sermón del Monte. Si tú quieres ver cómo viven los discípulos de Jesucristo, vayamos al Sermón del Monte. Hermanos, no necesitamos ir a un monte, necesitamos simplemente tomar la Biblia de Mateo y abrirla, y leerla, y oírla. Y te aseguro que es tan útil y tan apropiado y tan pertinente para nosotros hoy. Esto es tan fresco como cuando se predicó ese día. El Sermón del Monte termina con una advertencia. Examinémonos hoy, porque en últimas, la gran pregunta es, ¿qué hombre somos? ¿Qué hombre de esa parábola somos? Y no me digas que no eres ninguno de los dos. O somos aquel hombre sabio, o somos aquel hombre insensato. Hermanos, la Biblia habla en términos absolutos. Lo siento, pero acá no podemos caer en relativismos. Dos caminos, dos puertas, dos destinos, hermanos, dos hombres en este ejemplo. ¿Quién eres? ¿Qué pasará con tu vida cuando llegue esa tormenta, cuando llegue ese día del juicio final? ¿Estarás firme en Jesucristo o grande será tu ruina? ¿Sobre qué está descansando tu vida hoy? Te digo, si tu vida descansa en algo que no es Jesucristo, estás edificando sobre esa arena. Sobre esa arena inestable. Obedezcamos a Cristo, hermanos, que nuestra vida cristiana no se quede en palabras. Toda autoridad le fue dada a Él en el cielo y en la tierra. Esto también nos habla de la iglesia. Hermanos, lo podemos traer a la iglesia. El Señor prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Usted sabe por qué no prevalecerá contra la iglesia? Porque la iglesia está edificada sobre este mismo fundamento, sobre una piedra preciosa. Dios ha puesto una piedra en Sión, en su iglesia. Y quiero en esta mañana terminar en ese pasaje. Por favor, vayamos todos a Isaías capítulo 28, versículo 15 al 16. Isaías 28, versículo 15 y 16. Y traten de hacer la similitud con la ilustración que hemos visto en la mañana de hoy.
Isaías 28, versículo 15 al 16 dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el ¿qué? El turbión del azote, dice. Ellos, los enemigos dirán, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Pero miren el 16, hermano, acá está la buena noticia. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una ¿qué? Una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Amén, hermanos. Gloria sea a Cristo, esa piedra angular, esa piedra preciosa. Oremos. Señor, tu palabra nos ha sido anunciada en este tiempo. Tu propia palabra, Señor, la que tiene la fuerza de convertir almas, la que tiene la fuerza de edificar a tu pueblo. Y ahora, Señor, yo solo espero que no nos lavemos las manos como Pilato. Realmente oramos, Señor, que no regrese a ti vacía. De nada sirve ahorita finalizar el culto y olvidarnos de todo. Te pido que hoy nos ayudes a examinarnos cuál de estos hombres somos. Ayúdanos a examinarnos sobre qué estamos edificando nuestra vida. Y perdona, Señor, si hay un fundamento distinto al de Jesucristo. Redargúyenos de pecado. Remueve todo lo que no sea Cristo. Y hoy nos gozamos, Señor, en que has cumplido tu promesa, la promesa que diste por medio del profeta Isaías. Llegó el tiempo donde tú le diste a Sión esa piedra preciosa, esa piedra que desecharon los edificadores, pero que vino a ser la principal piedra del ángulo y que para tu pueblo es preciosa. Hoy te damos gracias, Señor, porque has edificado a tu iglesia sobre el fundamento de Cristo y sobre los cimientos también de los apóstoles. Y esa iglesia aún perdura con el tiempo y lo harás hasta el día de tu venida. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos que para cuando llegue aquel gran día de la lluvia y de las tormentas, esta casa que es nuestra vida no sea consumida y no sea derrumbada. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.